Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados seis todos a mi casa, un día realmente especial, es el 11 de septiembre y bueno, aquí en Cataluña pues se celebra la Diada, algún día os contaré qué es. Hoy os quiero compartir un maravilloso trabajo escrito por la gente de la Schullerpedia y subido el 25 de febrero de 2016. Os convino, como siempre, a que entréis al blog de esta gente, que os dejaré abajo en descripción, porque hay cosas realmente muy interesantes y hay que apoyar con visitas a esta gente, a estos blogs, que son tan y tan necesarios, obviamente, y que poco conocidos son. Aclarar que he corregido algunos aportes del artículo original con informaciones de Wikipedia y foros de submarinos a los que voy siguiendo y que, me han servido para poder aclarar alguna cosa que quedaba así en el aire. El título es Submarinos hundidos en España y, aunque España no participó en ninguna de las dos guerras mundiales, pues sus aguas sí que fueron surcadas por buques de todos los países que lucharon en todas las contiendas. Obviamente se iban a producir algunas batallas navales y aéreas cuyo balance sería, pues, el de unas costas y fondos marinos llenos absolutamente hasta arriba de buques de todo tipo, y algunos de ellos eran incluso submarinos. Durante la Guerra Civil también se produjo algún que otro hundimiento y hoy pues os revelaré pues los nombres, dónde y por qué se hundieron, si es que se hundieron. Y los submarinos que acabaron en el fondo del mar y que tengo localizados son los siguientes junto a las épocas. Primera Guerra Mundial. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, la contienda, pues ya sabéis, una de las más salvajes que ha habido en la historia, el arma submarina era, pues seguramente la gran desconocida por todas las armadas contendientes, pero quizás serían los alemanes los que iban a sacar más rendimiento de este tipo de combate bajo el agua. De hecho, ya pondrían por primera vez al Reino Unido entre la espada y la pared, y ya sabéis que no sería la última. El primer ataque de U-Boot ocurriría el 22 de septiembre de 1914, cuando el U-9 del capitán Odo Wedingen hundiría 3 cruceros británicos en la costa holandesa. Un total de 375 submarinos alemanes fueron comisionados durante la guerra, más los construidos antes de ella, de los que 202 se perdieron en acción, 172 se rindieron y 7 fueron internados por países neutrales y 20 serían barrenados y hundidos por su propia tripulación. Todos estos submarinos hundirían un total de 119 buques de guerra y unos 7.450 buques mercantes repartidos en 3.738 británicos, 801 franceses, 796 noruegos, 689 italianos y el resto repartido en otras nacionalidades. Los alemanes pues lanzaban los torpedos y luego preguntaban, tanto es así lo que os estoy diciendo, que hasta 76 buques mercantes españoles resultarían hundidos mientras duraría la guerra, a pesar de tratarse de una nación abiertamente neutral. Un total de 7 fueron tocados por minas, 6 alcanzados por bombas o fuego de artillería naval y el resto, 63, serían torpedeados a traición por los submarinos alemanes. La mayoría de los ataques tuvieron lugar a las aguas que rodean el Reino Unido y sobre todo el Canal de la Mancha, donde lógicamente también resultarían hundidos la mayoría de los submarinos alemanes. UC-52, submarino alemán, internado por avería el 12 de junio de 1917 en Cádiz. Había sufrido una avería navegando hacia la base alemana de Pola, en Croacia, y en Cádiz lo repararon. Intentó fugarse del puerto el 21 de junio contra la legislación internacional y provocó un conflicto diplomático de AUPA entre el rey Alfonso XIII y su primo, el Kaiser Guillermo II. V-23, un submarino del tipo V-2, submarino alemán, refugiado en La Coruña y trasladado al Ferrol, donde pasaría el resto del conflicto. 29 de julio de 1917, había sido atacado y dañado por un patrullero británico al sur de Cornualles y tuvo que refugiarse en el puerto de La Coruña. UC-48, este no llegaría ni siquiera a salir de la ría del Ferrol. Tras la guerra, en marzo de 1919, y cansado, y antes de ser entregado a los franceses, el comandante del submarino consigue burlar la vigilancia, arrancando máquinas y emprendiendo la huida. La Armada Española le corta el paso y los germanos abandonan el buque tras abrir las válvulas del fondo. El U-Boot se hunde sin víctimas, suponiendo un grave incidente internacional y, llegado a los años 50 fue parcialmente desguazado en el fondo, aunque hoy en día todavía se pueden ver algunos restos por la zona.
V-71, submarino alemán hundido en el estrecho de Gibraltar el 21 de abril de 1918 por la lancha rápida HML413 mientras intentaba llegar al Mediterráneo. U-39, internado voluntariamente en Cartagena el 18 de mayo de 1918 al ser dañado ese mismo día por buques franceses y su aviación. Al final de la guerra sería entregado a Francia y desguazado en Toulon. UC-56, refugiado en Santander el 24 de mayo de 1918 al ser dañado por el yate armado USS Christabel. Resulta que 2 meses antes, el 26 de febrero de 1918, el barco hospital HMHS Glenarm Castle en el canal de Bristol había sido torpedeado por este submarino, matando a 162 personas. Después de terminar la guerra, el capitán de este submarino, un tal Wilhelm Kiesewetter, sería internado en la Torre de Londres para ser juzgado por crímenes de guerra, aunque finalmente, y de forma sorpresiva, sería liberado. U-34, hundido el 9 de noviembre de 1918 en el estrecho de Gibraltar por el mercante armado tipo Q HMS Privet, cuando intentaba alcanzar el Atlántico. Fue el último submarino alemán hundido en combate durante la Gran Guerra. Guerra Civil Española. Todos los submarinos son buques pertenecientes a la Armada de la República. Submarino B6, hundido el 19 de septiembre de 1936 a 15 millas del Cabo Peñas, en Asturias. Navegaba en superficie cuando fue sorprendido por el destructor Velasco. La tripulación se rindió y fue evacuada antes de que el sumergible fuera hundido. En esta foto veis la tripulación en 1927 después de haber batido el récord mundial de 72 horas en inmersión continuada. El día del hundimiento, una parte importante de los hombres tuvieron que nadar, pues no cabían en la barca que les mandó el destructor. Submarino P5 desaparecería el 12 de octubre de 1936 con toda su tripulación frente a Estepona, en las costas de Málaga, posiblemente por sabotaje de su propio comandante, adicto a la causa nacional. Otras fuentes hablan de que fue bombardeado y hundido por un avión de los nacionales. Submarino C3, hundido el 12 de diciembre de 1936 cerca de la costa malagueña, al ser torpedeado por el submarino alemán U-34 comandado por el capitán de corbeta Gross. 35 marineros españoles se hundirían con el buque, partido en dos por el torpedo germano. Tan solo 3 marineros pudieron sobrevivir. Submarino C5 desaparecería por causas desconocidas la noche del 31 de diciembre de 1936 frente a las costas de Ribadesella tras haber partido del puerto de Bilbao. Morirían los 50 hombres que constituían la tripulación. Abajo en esta foto veis al C5 en Portugalete. Submarino C6, hundido el 20 de octubre de 1937 por su tripulación en Gijón para evitar ser apresado por las fuerzas navales nacionales que habían ya conquistado Asturias. Sería hundido a 100 metros de profundidad frente al puerto del Musel. Pero también es bueno saber, porque su tripulación fue evacuada por el torpedero número 3 y que en el 48 sería reflotado, y en la imagen que os estoy presentando pues lo podéis ver, el submarino cuando estaba en el puerto de Gijón. Luego sería remolcado a su desguace y finalmente pues lo volverían a hundir en el Cantábrico. Y llega el momento de tocar ya la Segunda Guerra Mundial, porque realmente es un tema interesante, pues durante este nuevo conflicto global, Alemania volvería a usar el arma submarina con el mismo o más éxito que la Gran Guerra, poniendo a los aliados en una situación muy delicada. De nuevo, a partir de 1943, los aliados iban a conseguir sobreponerse y descubrir una manera, una forma eficaz de luchar contra las tácticas alemanas y sus U-Boot. Alemania desplegó un total de 1.154 submarinos a lo largo de la guerra, 57 de los cuales ya estaban disponibles en el año 39, cuando se inició con la invasión de Polonia, con 154 que serían capturados aún en construcción, y de ellos 765 se perderían en acción. 216 serían barrenados por sus tripulaciones en el Báltico al terminar la guerra para no entregarlos a los soviéticos, y 156 se rendirían al final del conflicto. Los aliados perdieron en la acción de estos submarinos alemanes 220 buques de guerra, 89 buques auxiliares y unos 3.000 mercantes pertenecientes a unos 650 convoys que serían en total atacados. Pero bueno, en total Alemania iba a hundir la no despreciable cifra de 21.000 buques aliados
repartidos entre los ataques de los U-Boat, que ya os he dicho la cantidad, el uso masivo de minas, que fue realmente increíble, y los tremendos y eficaces ataques aéreos orquestados por la Luftwaffe. La mayoría de las pérdidas de sumergibles ocurrirían obviamente en el Golfo de Vizcaya o Mar Cantábrico, que sería finalmente conocido como el Valle de la Muerte por los propios submarinistas alemanes, y las frías aguas entre el cabo Farewell, Groenlandia e Islandia, donde se produjeron los mayores combates contra los convoyes de mercantes aliados. Aparte de todo esto, añadir la pérdida de 39 mercantes españoles junto a sus 187 muertos que habrían en total, mientras duraría el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. De ellos, 9 chocarían con minas, aliadas principalmente, 12 serían torpedeados por submarinos alemanes e italianos, y 8 hundidos por submarinos aliados, británicos la mayoría, como no podía ser de otra manera. 2 por destructores aliados y 5 por ataques de la aviación británica y norteamericana. Tampoco no podía ser de otra manera, señores. Y ahora vienen los que fueron hundidos frente a las costas españolas. Submarino U-111 del tipo 9B, hundido el 4 de octubre de 1941 al sureste de la isla del Hierro, en Tenerife, por fuego artillero y cargas de profundidad del remolcador antisubmarino HMS Lady Shirley. Murieron 8 tripulantes, aunque se tuvo la suerte de que hubieran 44 supervivientes a dicho ataque. U-433, submarino del tipo 7C, hundido el 16 de noviembre de 1941 en el Mediterráneo a la altura de Mijas, en Málaga, y al este de Gibraltar. Sería alcanzado por fuego artillero y cargas de profundidad de la corbeta HMS Marigold. 6 tripulantes fallecerían y hubo la suerte de 38 supervivientes. U-95, submarino del tipo 7C, hundido el 28 de noviembre de 1941 al sur de Motril, en Granada. Sería torpedeado por el submarino holandés HRMS O-21 y 35 tripulantes se irían a pique con el submarino, pero habría 12 supervivientes, incluyendo el capitán, que serían rescatados por el propio submarino atacante. U-573, submarino del tipo 7C. Aunque no sería hundido, su historia merece la pena el ser contada. Fue comisionado el 5 de junio de 1941 y estaba comandado por Heinrich Mehainsson. Durante el tiempo que estuvo en servicio hundió un buque con total de 5.289 toneladas de registro bruto, y el 29 de abril de 1942 fue atacado por cargas de profundidad de 325 libras lanzadas por un bombardero Lockheed Houston, el del escuadrón 233 de la RAF al noreste de Argel, causando un muerto y 43 supervivientes. Seriamente dañado, el U-573 pondría rumbo a Cartagena, donde el submarino sería retenido. En agosto del 42, la Armada Española lo compró por 1,5 millones de Reichsmarks y comisionado bajo el nombre de G7. Después de repararlo, volvería a navegar en 1947. En 1961 sería renombrado como S-01, siendo finalmente retirado del servicio en 1970 y subastado por 3.334.751 pesetas. A pesar de los esfuerzos por salvarlo y preservarlo como un museo, finalmente sería desguazado. Todo esto en España. Típico de la gente que no ve más allá de sus narices. U-74, submarino del tipo 7B, hundido el 2 de mayo de 1942 entre el Cabo de Palos y Cartagena. Sería alcanzado por cargas de profundidad de los destructores HMS Wishart y HMS Bresler, con sus 47 tripulantes que reposan en el fondo del mar. U-83, submarino del tipo 7C, hundido el 4 de marzo de 1943 a 100 metros de profundidad entre el Cabo de Palos y Cartagena por cargas de profundidad lanzadas por un Hudson de la RAF, Escuadrón 500, con 50 fallecidos. El submarino no tuvo supervivientes. U-524, submarino del tipo 9C, hundido el 22 de marzo de 1943 al norte de la isla de La Palma, en el Océano Atlántico. Sería alcanzado por cargas de profundidad lanzadas por un B-24 del segundo escuadrón antisubmarino de la USAF. Los 52 tripulantes
perecerían junto a su submarino. Dios les guarde en su gloria. U-77, submarino del tipo 7C, hundido el 29 de marzo de 1943 a 85 metros de profundidad a 9 millas de Calpe, Alicante. Fue bombardeado por dos aviones británicos Lockheed Hudson de la RAF, Escuadrón 233 y 500, y hundido horas después. El capitán ordenó abandonar el buque a la 1, pero las balsas salvavidas habían sido desprendidas por el ataque. 38 de sus tripulantes fallecerían en el agua y hubo 9 supervivientes que se encontrarían casualmente por haber visto una de las balsas flotando en la oscuridad. U-167, submarino del tipo 9C, sería barrenado por su tripulación el 6 de abril de 1943 a 3 millas al este de Maspalomas, Gran Canaria, y a 23 metros de profundidad. Sería atacado con cargas el 5 de abril por dos Hudsons de la RAF con base en Gibraltar, del Escuadrón 233, y el capitán decidió hundir la nave, salvándose sus 50 tripulantes. En el 51, dado que estaba a poca profundidad, sería reflotado y desguazado finalmente en el 53, descubriéndose 3 torpedos listos para disparar en sus tubos de proa, que tuvieron que ser, obviamente, desactivados por un suboficial de la Armada Española. U-755, submarino del tipo 7C, hundido el 28 de mayo de 1943 al noreste de la isla de Palma de Mallorca y a la altura de Oropesa. Sería alcanzado por cohetes lanzados por un Hudson del Escuadrón 608 de la RAF, con un resultado final de 40 muertos y 9 supervivientes. U-535, submarino del tipo 9C, hundido el 5 de julio de 1943 al oeste de Ferrol por el ataque de un B-24 del Escuadrón 53 de la RAF con cargas de profundidad. No hubo supervivientes, 55 muertos. U-514, submarino del tipo 9C, hundido el 8 de julio de 1943 al oeste de Ferrol. Sería atacado a muerte por cohetes de un B-24 Liberator de la RAF, con un resultado de toda la tripulación hundida con el submarino, 54 muertos. U-506, submarino del tipo 9C, hundido el 12 de julio de 1943 en el Atlántico Norte al oeste de Vigo por 7 cargas de profundidad lanzadas por un B-24 de la USAF, causando 48 muertos y 6 supervivientes. 15 hombres fueron vistos en el agua después de que el submarino se partiera en dos y el avión atacante lanzó una balsa salvavidas y una bengala de humo para ayudar a los supervivientes. 6 hombres serían finalmente recogidos tan solo en el mar por un destructor británico el día 15 de julio. U-135, submarino del tipo 7C, hundido el 15 de julio de 1943 al este de Fuerteventura. Sería atacado con cargas de profundidad por el balandro HMS Sloop, las corbetas HMS Mingonet y HMS Balsam. Y también, para acabarlo de rematar, un hidroavión de la US Navy del tipo Catalina del escuadrón VP-92. Murieron tan solo, por suerte, 5 tripulantes, pero hubo 41 supervivientes. U-523, submarino del tipo 9C, hundido el 25 de agosto de 1943 en el Atlántico Norte al oeste de Vigo por cargas de profundidad lanzadas por el destructor HMS Wanderer y la corbeta HMS Wallflower que causaron 17 muertos y 37 supervivientes. Fue atacado durante 4 horas, llegando el submarino a los 270 metros de profundidad, que es su cota máxima, emergiendo a continuación y rindiéndose. Estos buques y otros similares británicos patrullaban cerca de Vigo para cazar a los U-Boat que repostaban y se refugiaban en el puerto gallego. U-134, submarino del tipo 7C, hundido el 27 de agosto de 1943 al norte del Cabo Ortegal. Fue atacado con cargas de profundidad por la fragata HMS Rotter. 48 tripulantes fallecidos, incluyendo su capitán Hans Günther Brosin, que apenas tenía 26 años. Este era el caso de un submarino que es especialmente famoso por haber sido el responsable del derribo del Zeppelin norteamericano K-74, que previamente le había atacado incluso con cargas de profundidad. Algún día os explicaré esta historia con detalle.
U-760, submarino del tipo 7C. El 8 de septiembre de 1943, el U-760 navegaba en superficie junto al U-262. De pronto fueron atacados por un bombardero británico Wellington del escuadrón 179 a unas 150 millas del Cabo Finisterre. El U-760 llegó al puerto de Vigo y fue puesto bajo la supervisión del crucero de la Armada Española Navarra. Después de 24 horas, el submarino no abandonó el puerto, máximo permitido por las leyes de neutralidad, y fue retenido. El submarino fue llevado al Ferrol, donde permaneció hasta el final de la guerra. Y el 23 de julio de 1945 fue trasladado a Gran Bretaña para ser incluido en la operación Deadlight y sería hundido el 13 de diciembre en la posición que designaron los ingleses. U-431, submarino del tipo 7C, hundido el 21 de octubre de 1943 al este de Cartagena por cargas de profundidad lanzadas por un Wellington de la RAF. No hubo supervivientes, 52 muertos. U-340, submarino del tipo 7C, sería barrenado por su tripulación el 2 de noviembre de 1943 al este de Ceuta. Había sido atacado por un bombardero Wellington del escuadrón 179 y por los destructores HMS Active y HMS Withertington y el remolcador HMS Fleetwood. Un tripulante muerto y 48 supervivientes. U-966, submarino del tipo 7C, el 10 de noviembre de 1943, en la zona del Cabo de Estaca de Bares, el submarino es atacado por 3 B-24 Liberator, 2 pertenecientes a la USAF y 1 perteneciente a la RAF, pero checoslovaco. Le inutilizan uno de los motores y el capitán decide hundir el buque y el personal es evacuado en lanchas neumáticas hacia Punta Maeda. Allí son atacados de nuevo por un hidroavión de la RAF Short Sunderland, que a la vez es derribado por cazas Junker 88 de la Luftwaffe. El aparato británico se hunde en la ría de Ortigueira, falleciendo sus 12 ocupantes, y 6 británicos y 8 muertos alemanes serían enterrados en el cementerio de Obarqueiro. 42 supervivientes alemanes fueron recogidos del U-Boat. U-761, submarino del tipo 7C, barrenado por su tripulación el 24 de febrero de 1944 en el estrecho de Gibraltar, en el Atlántico, en la vertical de la playa de Bolonia, en Cádiz. Había sido fuertemente atacado por los destructores HMS Anthony y HMS Wishart, por un Catalina de la RAF del escuadrón 202 y un Ventura de la US Navy del escuadrón VB 127. También por 2 Catalinas más de la US Navy del escuadrón VP 63. 9 tripulantes fallecerían y 48 sobrevivirían. U-392, submarino del tipo 7C, hundido el 16 de marzo de 1944 en el estrecho de Gibraltar, en el Atlántico. Fue atacado por la fragata HMS Affleck, el destructor HMS Bannock y 3 hidroaviones Catalina del escuadrón VP-63 de la US Navy. Los 52 tripulantes del submarino fallecerían en este ataque. U-731, submarino del tipo 7C, hundido el 7 de mayo de 1944 en el estrecho de Gibraltar, en el Atlántico, en la vertical de la playa de Bolonia, Cádiz. Sería atacado con cargas de profundidad por los buques ligeros antisubmarinos HMS Climrock, HMS Blackfriar, así como 2 Catalinas pertenecientes al VP-63 de la US Navy. Los 54 tripulantes fallecerían en este ataque. U-616, submarino del tipo 7C, hundido el 17 de mayo de 1944 entre España y Argelia, en el Mediterráneo, a la altura del Cabo de Palos, atacado por 8 destructores de la US Navy y un bombardero Wellington del escuadrón 36 de la RAF, el día 15 de mayo. Los 53 tripulantes sobrevivirían. Yace a 750 metros de profundidad. U-541, submarino del tipo 9C, se entregó en Gibraltar el 12 de mayo del 45 con toda su tripulación. Sería hundido en el Reino Unido en las aguas del norte de Irlanda el 5 de enero del 46 dentro de la operación Deadlight.
U-1277, submarino del tipo 7C, sería finalmente hundido el 3 de junio de 1945 cerca del Cabo do Mundo, Angueiras, Oporto. La tripulación lo hundiría intencionadamente después de estar navegando por el Atlántico durante más de un mes después de la capitulación alemana. Se puede bucear para ver el submarino, aunque solamente está al alcance de expertos, aproximadamente a 30 metros de profundidad. Y hablemos ahora de la posguerra, porque sucederían hechos realmente relevantes para la historia del mar en España. Porque, por ejemplo, pues deciros que el 27 de junio de 1946 ocurriría la mayor tragedia en el mar protagonizada por un navío de guerra español en tiempos de paz. Aquel día se estaban llevando a cabo en aguas del litoral mallorquín unas maniobras navales en las que intervenían los destructores Alcalá Galiano, Churruca y Lepanto junto a una flotilla de submarinos formada por los C2 y C4 y, obviamente, el general Sanjurjo, antiguo submarino italiano Torricelli, a unas 13 millas de la bocana del puerto de Sóller. Durante los combates simulados, el destructor Lepanto embestiría al submarino C4 cuando este último había emergido súbitamente frente a la proa del destructor. El choque fue tan violento que el cañón del sumergible atravesó el casco del destructor por babor, chocando a continuación contra su torreta. Por estribor aparecería la proa del submarino elevándose sobre el agua, dando un grandísimo vuelco y hundiéndose hasta el fondo de esa zona que estaba aproximadamente a unos 300 metros de profundidad. Lo haría con toda su dotación. No se salvó nadie. 46 fallecidos. Pasemos al detalle uno por uno. Submarino B1, Armada Española. Había sido averiado por un choque contra un mercante inglés ya en 1937 en Alicante. Nunca más fue utilizado y en 1949 fue usado finalmente como blanco para unas maniobras navales. Sería hundido por los destructores de la Armada y yace a 50 metros de profundidad, muy cerca de Alcudia. Submarino B2 y C2, Armada Española, salieron a remolque en diciembre de 1951 del puerto de Ferro, camino del desguace de Avilés. No se sabe si los hundieron o se hundieron por el camino, pero se supone que, claro, no hay víctimas y yacen en el fondo del mar. Submarino General Mola, antiguo archidieme italiano de la Armada Española, había sido dado de baja en mayo de 1959 y en diciembre, mientras era remolcado para desguazarlo, se partieron los cabos y acabó estrellándose contra la costa accidentada en la zona de la isla de Ons, en Pontevedra. Allí mismo sería desguazado como se pudo, pero bueno, pues se hizo también que todavía podéis encontrar mucho material perteneciente a este submarino en la zona. En la foto que os presento, pues lo podéis ver ahí, pues después del accidente ya embarrancado. Y ya para ir terminando, hablaros del submarino K8, que era, pues esto, un submarino nuclear de doble casco de la clase November, proyecto 627A, con una eslora de 107 metros y un desplazamiento de 4.000 toneladas aproximadamente. Fue construido en el astillero de Severodvinsk y entró en servicio en 1960. Estaba asignado a la flotilla del Mar Blanco en la bahía de Gremica y a su vez pertenecía a la flota del norte, con base, pues eso, en Severodvinsk, el mismo sitio donde lo construyeron, cerca de Murmansk y en la península de Kola. El 8 de abril se encontraba participando en las maniobras Okean 70, cerca del Cabo Finisterre, y, bueno, unos cortocircuitos provocaron una serie de chispas, a causa de los cuales se desarrollaron dos fuegos simultáneos en el sistema de aire acondicionado de los compartimentos tercero, el central, y séptimo, mientras se encontraba en inmersión a una profundidad de 120 metros. Los dos reactores nucleares de agua a presión de 70 megavatios cada uno se apagaron automáticamente y, bueno, finalmente el submarino podría emerger, pero la tripulación fue incapaz de extinguir los fuegos. Mientras el submarino era remolcado hacia la base en medio de fuertes vientos y grandes olas, el agua empezó a colarse dentro del submarino. Se sopló aire a los tanques de lastre principales en un intento de mantener a flote el navío, pero el 10 de abril los depósitos de aire comprimido estaban ya vacíos
y el agua empezó a inundar los compartimientos 7 y 8. Y al atardecer del día 10, los supervivientes de la tripulación fueron evacuados al buque búlgaro Avior. Y a eso de las 6:20 de la mañana, hora de Moscú, el 12 de abril el submarino se hundiría a consecuencia de la pérdida de estabilidad longitudinal por inundación de los compartimentos de popa del casco a presión. Como resultado del accidente murieron 52 personas, incluido el capitán del navío Vsevolod Virovich Vesnov. Sobrevivieron por eso 73 marineros. La actuación de los miembros de la tripulación, muchos de los cuales pagaron este hecho con su vida, evitó una explosión nuclear a pocos kilómetros de la costa española, ya que consiguieron restablecer la protección de las barras de control de los reactores nucleares. Los detalles de este accidente permanecieron secretos hasta el año 1994. El K8 ya había sufrido otro accidente con fuga de radiación en el 60 en el mar de Barents. Y bueno, los restos del submarino K8, incluyendo sus 2 reactores nucleares y 4 torpedos con cabeza nuclear, pues además de otros 16 torpedos con cabeza normal, de estas cabezas tontas, hasta completar su dotación de 20, permanecen en el fondo marino a 4.680 metros de profundidad, 490 kilómetros al noreste de las costas de Galicia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya entusiasmado, porque a mí ha sido un verdadero calvario el poder centralizarlo todo, buscar las fotos, ponerlas perfecto. Bueno, uno de esos vídeos que me han recordado pues mis primeras etapas en la que, bueno, hacía algunos trabajos que hay más de 400 fotos. Una auténtica locura, o lo que suele decirse aquí en España, pues un trabajo de chinos, de buen rollo, porque es una bestialidad de curro. Lo dicho, acordaos de mi Patreon, seréis muy bien recibidos y yo podré pues ahorrar en ese Patreon para poder mandar libros a Sudamérica y aquí a España, obviamente, que será más barato, pero los de Sudamérica son los que más me interesan, que son los que menos podéis permitiros esta clase de dispendios. Lo dicho, gracias a todos por estar aquí y hasta luego. Chao, chao.